saludarles. Vamos a dar inicio al repaso. Bueno, no sin antes solo hacerles un comentario así rapidito. Fíjense que mejor me puse a revisar todas las notas que cargué, porque en algunos casos tenía dos tipos de resultados, ¿verdad? No todos, pero sí algunos. Entonces, mejor me puse a revisarlo porque no quiero subir una nota que no sea. Entonces, si todas están bien, en el transcurso de hoy y mañana todas están bien, yo le voy a dar publicar una vez en la cartelera, ¿bien? Ya para que ya tengan ustedes ahí sus notas y las tengan de forma oficial. Entonces, en la sesión del día lunes, empezamos a ver el tema de clases o formas de Estado. Es una forma indistinta en la cual se le puede denominar. Y yo les proporcionaba una especie de definición bien sencilla, ¿verdad? Que tenemos que decir que clase o forma de Estado se traduce en aquella manera de ser fundamental de la totalidad del cuerpo social jurídicamente organizado, que es el Estado. Ahí sí no hay para dónde. Ahora, ¿cuáles son los criterios que se pueden utilizar para poder determinar las formas de Estado? Uno es jurídico y otro es político. Cuando hablamos nosotros de criterio jurídico, este se va a referir a una estructura interna del poder. Y desde el punto de vista político, el criterio político para poder establecerlo se refiere específicamente a la naturaleza política, la naturaleza como tal, que va a tener el Estado. Desde el punto de vista jurídico, los Estados pueden ser simples unitarios, complejos o compuestos, y en situación sui generis. Cuando hablamos nosotros de un Estado simple o unitario, nos estamos refiriendo a aquella forma o clase de Estado en la cual el poder se va a ejercer en un territorio determinado. Las características de este es que hay una centralización política y también de que únicamente va a tener un orden jurídico para todo el territorio. Porque solamente tiene un territorio y también tenemos que decir que existe una estructura central de gobierno que es la que va a ejercer ese poder político. Cuando hablamos nosotros de los estados complejos o compuestos, nos estamos refiriendo pues a aquella forma o clase de estado que surge con la unión de dos o más estados. Ahora, ¿cuáles son las características de este? Aquí, a diferencia de la anterior, hay una descentralización de tipo política. Y lo más interesante o importante es que van a coexistir dos tipos de normas. Unas que son emanadas del gobierno central y otras que son emanadas de los gobiernos de tipo local. Podríamos decir que hay dos o más territorios que lo integran y también podríamos decir que pues el poder como tal es compartido. Ahora, en las formas de Estado, cuando hablamos de clases de estados complejos o compuestos, nos estamos refiriendo que pueden ser cuatro. Puede ser la federación, la confederación, la unión real y la unión de tipo personal. La federación es de tipo permanente, es la unión de dos o más estados que tienen un interés permanente, un ánimo de permanencia, actúan como un solo estado hacia afuera, pero internamente conservan cierto grado de independencia cada uno de ellos, ¿verdad? Eso es lo que podríamos decir la federación. En la confederación, les decía yo, les citaba yo que, por ejemplo, se van a unir dos o más estados para fines específicos. Y también, en la unión real, yo les decía que era por dos o más estados se unen por conquistas militares de uno de otro, y en la unión personal es por la unión de dos o más monarquías que normalmente, pues esas se dan por matrimonio. Y en el criterio político, yo les comentaba que pueden ser cuatro tipos de estados: los liberales, los socialistas, los corporativos y los teocráticos. Cuando decíamos los liberales son aquellos que tienen una tendencia a que las libertades individuales son más amplias y también, siendo que esas libertades individuales son más amplias, también puede provocar o podría llegar a generar una explotación un poco más alta de un individuo sobre otro. En los socialistas prácticamente lo que está diciendo es todos tienen que tener los mismos derechos y garantías fundamentales. Los teocráticos están fundamentándose en el ejercicio del poder en la religión de cualquier naturaleza, no solamente una, y los corporativos que vienen siendo aquellos que van a dar paso a enaltecer o que vienen a ser una forma de contrarrestar a los socialistas tomando muchos aspectos de los liberales y también teocráticos y también socialistas. Pero viene a ser más que todo una respuesta a los socialistas. Pero bueno, eso fue lo que vimos en la sesión pasada. El archivo de la clase de hoy, porque hoy continuamos con el mismo tema, ¿verdad? Continuamos con el tema también. Dice que está un poquito, no sé por qué está un poco lenta la plataforma el día de hoy, ¿oyeron? A mí me costó un poquito entrar. No sé si es un tema de internet, no creería, porque yo tengo una velocidad bastante alta de internet. No creería que sea eso el problema, más creo que es un tema de plataforma aquí
en la universidad, por eso es que me ha costado que vayan ingresando ustedes ahorita, pero esperemos que todo transcurra sin ningún problema el día de hoy. Continuando con el tema de formas o clases de Estado, cuando hablamos nosotros de aquellos estados en situación sui generis, fíjense que los estados en situación sui generis o de tipo sui generis tienen la característica de que se van a organizar en una manera que no existe otro que sea igual o que esté dentro de la misma situación. Aquí esto puede ocurrir por situaciones administrativas netamente, por temas de soberanía como tal de la que ejercen, o incluso por la forma en la que van a ejercitar ellos mismos el poder. Fíjense que aquí los ejemplos tal vez más claros que yo les puedo citar de estados de situación sui generis, nos topamos primero con el Vaticano. El Vaticano es un estado que se fundamenta en la religión, pero con la característica que no hay otro igual, ¿sí? De ninguna otra naturaleza no lo va a haber. Incluso la persona que es el superior jerárquico en el Vaticano no es un jefe de Estado como tal, que nosotros conocemos un presidente, por ejemplo, ni tampoco las normas que se emiten ahí son iguales a los demás. Otro que también podemos citar como un ejemplo de un estado sui generis es Puerto Rico. Cuando hablamos nosotros de Puerto Rico, nos estamos hablando de un estado que decidió voluntariamente asociarse a otro, una federación como lo es Estados Unidos, pero en la cual están conservando ellos cierto grado de soberanía. O sea, no hay ni siquiera un territorio eh, tan cercano, pues, relativamente sí es cercano, pero no podemos decir que sea por una decisión que los sometieron al Estado que se unió, sino que fue una forma voluntaria. Incluso esa es la denominación de ellos, ¿no? El Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y cuando nosotros vemos acá, yo les pongo ahí en pantalla a la Real Orden de Malta. Fíjense que la Real Orden de Malta tiene unas características bien particulares, porque fíjense que es una orden militar y de tipo hospitalario, eh, prácticamente pues que tiene su fundamento en Jerusalén como ciudad como tal. Y también esta cuando surgió, nació como una respuesta a brindarle protección a los individuos que querían ir a Tierra Santa. O sea, realmente viene siendo un ejemplo bien particular, incluso cómo se gobierna, cómo se dirige, es un tema bien particular, bien interesante cuando uno se mete a leer a la Real Orden de Malta, que también es considerada como tal. Es un estado en situación de tipo sui generis. ¿Qué significa esto? Que es único en su género. Ahora, vamos a entrar ahora al tema de sistemas de gobierno. Cuando vemos nosotros el tema de sistemas de gobierno, nos estamos refiriendo no a lo mismo de formas de Estado. ¿Se dan cuenta aquí? Hay una diferencia total. Primero vemos formas de Estado, luego pasamos a sistemas de gobierno. Estos sistemas de gobierno se traducen en que es aquella manera de hacer efectiva la representación reflexiva y especial del gobierno. Prácticamente viene a ser la forma en la que se va a manifestar la voluntad del Estado. Fíjense que de los sistemas de gobierno nos vamos a topar nosotros con que aquí que aquí salen, de aquí surgen y de aquí se dirigen las políticas del poder público a nivel interno. Y también, fíjense que acá otra de las características es que con los sistemas de gobierno vamos a poder nosotros llevar a cabo las negociaciones de instrumentos de tipo internacional, entiéndase tratados, convenios o cualquier instrumento como tal, que el Estado vaya a suscribir. ¿Qué significa esto? Que dependiendo de esto es quién va a ir a representarnos. Y también aquellas situaciones que puedan surgir de una manera excepcional y que van a ser resueltas o que tienen que ser resueltas inmediatamente.
Eso es lo que nos da los sistemas de gobierno. Ahora, es lo mismo, y les pongo aquí yo a modo de pregunta, una forma de Estado que un sistema de gobierno. La respuesta es no. Porque la distinción radica en que la forma de Estado, única y exclusivamente, nos estamos refiriendo nosotros al Estado en su conjunto, a todo el conjunto como tal, a lo que lo conforma. Y ya vimos nosotros que el Estado, uno de los elementos constitutivos, es el gobierno. Ahora, el sistema de gobierno solamente nos estamos refiriendo a uno de los elementos del Estado. Entonces, ahí está prácticamente la respuesta cuando ustedes escuchen. A veces uno empieza a darse cuenta de que mucha gente pareciera que quiere dar a entender que sabe este tema. Cuando uno ve noticias o analistas políticos, etcétera, viene uno y se da cuenta que no saben nada. ¿Por qué? Porque uno dice, a veces se refieren al Estado como lo mismo que el gobierno. Son dos cosas diferentes, o poder o gobierno, ¿no? Son dos cosas diferentes. Y muchas veces confunden también formas de Estado con sistemas de gobierno, porque creen que la forma de Estado va dentro del sistema de gobierno. Y ya vamos a darnos cuenta que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque el Estado puede estar organizado de una forma y tener dentro del catálogo que vamos a ver ahorita sistemas de gobierno de cualquier naturaleza. Fíjense que los sistemas de gobierno hay una clasificación para poder establecerlo. Fíjense que primero tenemos que referirnos que un sistema de gobierno atendiendo a la persona, atendiendo al individuo que lo va a llevar a cabo, nos vamos a topar primero con la monarquía. Fíjense que la monarquía como tal, ustedes se dan cuenta con la materialización del Estado se dio con aquella aceptación que se hizo de las monarquías absolutas. Y la monarquía es un sistema de gobierno en el cual el poder lo va a ejercer de manera absoluta el rey o monarca. Y aún más, este rey o monarca lo va a ejercer de forma vitalicia y lo va a transmitir a sus herederos. O sea, se transmite hereditariamente. Este individuo no solamente pasó toda la vida ejerciendo el poder de una forma absoluta, sino que también lo va a transmitir a sus herederos. Ahora, fíjense que las monarquías como tal pueden ser absolutas o constitucionales. ¿Cuál es la diferencia entre una monarquía absoluta y una constitucional? Que las monarquías absolutas no están refrendadas por una constitución y las monarquías constitucionales sí. Fíjense, a ustedes ahorita que lo van llevando de la mano ese tema, porque por eso es que es bien importante, este curso se amarra con derecho constitucional, siempre lo he dicho que se quedan amarraditos uno con el otro, por una sencilla razón, porque ustedes esto ya lo están viendo probablemente ya, no sé si ya llegaron ahí, pero ya por lo menos ya van a ver teoría de la Constitución, o ya lo están viendo en este momento en el que van ya en el curso, probablemente ya están viendo teoría de la Constitución, y se dan cuenta de cómo fue que surgieron las constituciones, en qué momento, y aquí es donde uno viene a empatarlo, o viene uno de una manera a ponerlo en símil a lo que van haciendo los dos cursos, de que, por ejemplo, una monarquía, si no hay una constitución, es una monarquía absoluta, pero si hay una constitución, es una monarquía de tipo constitucional. Ahora, atendiendo a la persona, otro sistema de gobierno que surge a contraposición, que está a 180 grados de la monarquía, es la república. Tenemos que decir que es un sistema de gobierno donde el ejercicio del poder está dividido. Está dividido en tres organismos. Fíjense que ese tema de los organismos, como tal, nosotros lo denominamos así, somos la minoría que lo denomina así. Si ustedes alguna vez leen más adelante o lo están leyendo en Constitucional a Vidal Campos es el que dice el tema de los organismos. A él se le da a él se le atribuye esto del desarrollo de los organismos, pero que también se puede conocer como dividido en tres poderes, ¿verdad? El poder está dividido en tres. Ahora, estos funcionarios que van a ejercer este poder específicamente, lo van a hacer de forma temporal. He ahí la primera de las diferencias que nos topamos con las monarquías, porque las monarquías son vitalicias, uno, y dos, se sucede, o sea que es a los herederos se les va a transmitir este tipo de ejercicio del poder. Pero en una república no. En una república, primero está dividido, segundo, va a ser de forma temporal, y también la característica es que han sido electos.
Estos individuos que van a llevar a cabo, o se les denomina como funcionarios, estos funcionarios han sido electos dentro del mismo Estado, como tal, quienes lo han llevado a cabo ese proceso de selección, para decir, él va a ser, bueno, todos aquellos ciudadanos, aquellos que han ejercido, que tienen esa característica de poder ejercer. Se recuerdan ustedes que eso lo vimos ya en la unidad pasada, el tema de qué es lo que se desprende de la ciudadanía como tal. Ahora, atendiendo a la legitimación, un sistema de gobierno, tengo que aclarar aquí lo siguiente, y quiero que llevemos de la mano. Atendiendo a la persona no es excluyente de atendiendo a la legitimación, sino que por el contrario, podemos ver una monarquía que encuadre dentro de estos cuatro. Fíjense que atendiendo a la legitimación de quien va a llevar a cabo el ejercicio de estas funciones, nos topamos que pueden ser cuatro. La primera de ellas es la autocracia. Fíjense que en la autocracia es un sistema de gobierno en el cual el ejercicio del poder recae en una sola persona. Es un solo individuo sobre quien va a recaer todo el ejercicio del poder. Tenemos también la aristocracia. Acá es un sistema de gobierno en el cual el poder lo va a ejercitar un grupo determinado de personas. Para este grupo determinado de personas es porque reúne ciertas características, en algunos casos de sangre, etcétera, títulos, etcétera, que pudieran llegar a tener. No títulos universitarios, no que títulos como tal, de nobleza, etcétera. Luego tenemos a la teocracia, que es un sistema de gobierno en el cual el poder es ejercitado por aquel que ha sido designado por Dios. Y por último aparece la democracia. La democracia es un sistema de gobierno en el cual el poder es ejercitado por el pueblo. Ahora, esta democracia, fíjense ustedes que puede ser directa o indirecta. Cuando hablamos nosotros de la democracia directa, en esta es que todos los ciudadanos se reúnen a emitir su voto para la toma de decisiones. Y en la democracia indirecta, que es a la que se le conoce como de tipo representativo o representativa, acá se elige a un grupo de ciudadanos para que ellos ejerzan el poder. O sea, tenemos aquí una y otra. Yo les coloco acá en la diapositiva el artículo 140 de la Constitución. Si alguien me hace el favor de leerlo, le voy a agradecer mucho. Artículo 140. Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y el de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Muchas gracias, Scarlett. Y aquí es donde nosotros podemos ver que no es excluyente una de la otra. Fíjense que ahí mismo nos está diciendo cómo es. Ahora, ya pasamos primero, lo primerito que clases de Estado, ¿verdad? Que fue lo primero que vimos, clases o formas de Estado. Ya pasamos sistemas de gobierno, ¿verdad? Y ahora vamos a los regímenes de gobierno, que es otra cosa diferente, pero que muchos confunden con clase de Estado o con sistema de gobierno. Fíjense que esto es diferente. El régimen de gobierno, fíjense que para poder establecer aquellas formas de gobierno dentro de los sistemas de gobierno, lo que ha hecho, lo que hemos venido evolucionando es crear regímenes. Y fíjense que estos regímenes, en esa evolución que hemos tenido como sociedad política, nos topamos que existe el presidencialismo y el parlamentarismo. Fíjense que el presidencialismo es una idea, es una forma diferente, totalmente diferente, en la cual vamos a ejercer ese poder. Y este régimen de poder específico, que es el presidencialismo, por ejemplo, nació en Estados Unidos con ocasión de la independencia de Gran Bretaña. Ahora, fíjense que esa independencia que ellos llevaron a cabo era inconcebible ver, o para un europeo era inconcebible ver que una persona ejerciera el poder porque Europa venía contaminada de guerras de toda la vida por aquellos individuos que ejercían el poder o que lo ejercía una persona. Entonces, en Europa, el régimen que era el que pues, prevalecía es el parlamentarismo.
Porque en el parlamentarismo este está integrado por varias personas, no solamente por una. Fíjense que ahí hay una gran diferencia. Yo te las voy a poner en pantalla un cuadrito en el cual se diferencian unos de otros, pero lo que se busca siempre es limitarle que una persona sea quien ostente o quien lleve a cabo funciones de una forma independiente a los demás. Lo que se ha buscado es sujetarlo a una mayoría, a que estos temas puedan ser discutidos en un lugar donde pueda tenerse diversos puntos de vista para tomar una decisión. Fíjense que acá en este cuadrito que yo les pongo en pantalla, nos topamos que, por ejemplo, el surgimiento de uno y de otro, ya les había comentado yo que el parlamentarismo surge en Inglaterra y el presidencialismo surgió en Estados Unidos. Ahora, ¿quién lleva a cabo la función política como tal? ¿Quién es el que la lleva a cabo o de gobierno? En el parlamentarismo es el parlamento en su conjunto, con sus dos cámaras. En cambio, en el presidencialismo, quien lo lleva a cabo es el jefe de Estado, que es el presidente. La función administrativa en el parlamentarismo la ejerce el primer ministro. Y ese primer ministro, ¿cómo es que lo eligen? A él lo elige el parlamento. A él no lo elige la persona que va a votar por un individuo, como si lo hacemos nosotros. Porque la función administrativa, en el caso del presidencialismo, es el jefe de gobierno. ¿Quién es el jefe de gobierno? El presidente otra vez. Ahora, la función de diplomacia o diplomática, en el parlamentarismo, pues en el parlamentarismo inglés todavía la llevaba a cabo el rey, de alguna manera, pero en el presidencialismo, otra vez, es el presidente, ¿verdad? No hay más. Ahora, fíjense ustedes que aquí nos topamos con temas bien particulares, porque, por ejemplo, el parlamentarismo crea la figura de los ministros, ¿sí? Como los órganos ejecutores, los órganos que van a llevar a cabo o implementar esas decisiones que puedan surgir de la función administrativa o de gobierno, tanto del Parlamento como del primer ministro. En el presidencialismo no existen ministros. Los secretarios en el parlamentarismo no existen. En el presidencialismo sí. Son aquellos órganos que están alrededor del jefe de Estado y de gobierno, que es el presidente, y que van a asesorarle única y exclusivamente, pero no pueden tomar una decisión, sino que ellos lo que hacen es asesorar al presidente sobre temas específicos. Y por último, la interpelación. Esta sí es propia del parlamentarismo y no existe en el presidencialismo. Ahora, para que vayamos llevando la secuencia, ¿sí? Porque a mí me gusta mucho este tema que lo llevemos en secuencia, y por eso es importante hacer el repasito siempre por obvias razones, sobre todo que necesitamos siempre estar llevando el hilo para no perderse. Fíjense que cuando nosotros empezamos a tratar de clasificar al Estado de Guatemala, cuesta. Y la respuesta es, ¿y por qué cuesta tanto clasificarlo? En algunos aspectos cuesta, en otros no. Porque, por ejemplo, yo les digo, en el caso nuestro, no somos un parlamentarismo. Su compañera pues ya leyó ahí el artículo 140. Pero fíjense que, a pesar de que pareciéramos que somos un presidencialismo, resulta que tenemos ministros. Y los ministros no son parte o no forman parte del sistema presidencialista. Pero también tenemos secretarios. O sea, tenemos a los dos. Y por último, fíjense que también tenemos acá donde ponemos que la interpelación es propia del parlamentarismo. En Guatemala sí tenemos la interpelación. Ahora, cuando nosotros entramos de alguna manera, a buscar o intentar clasificarnos, resulta siendo bastante interesante porque cuando hablamos nosotros de las formas de Estado, tenemos que partir diciendo que desde el punto de vista político, somos bastante liberales. Sí, tendríamos que decir que políticamente tenemos una ideología más liberal. Obviamente no somos ni teocráticos ni corporativos. Tampoco somos socialistas, pues. Tampoco lo somos más liberales. Ahora, dentro de esas formas de Estado, en el criterio jurídico, definitivamente somos un Estado
simple o unitario. Entonces, si ustedes empiezan a hacer la secuencia de cómo clasificar al Estado de Guatemala, yo los invito a que vayan tomando notas si ustedes quieren, ¿sí? Forma de Estado. Desde el criterio político, somos liberales. Desde el criterio jurídico, somos un Estado simple o unitario. No podemos ser complejo o compuesto porque no tenemos dos o más territorios, solo tenemos uno. Tampoco en situación sui generis, ¿verdad? Porque sí, seguimos una línea, ¿verdad? Seguimos una forma en la cual somos más similares a otros estados a ser diferentes de los demás. Ahora, en sistemas de gobierno, definitivamente una monarquía no somos. Somos una república. Entonces, si van llevando ustedes el hilo y van llevando ustedes llevando la secuencia, tenemos que decir que el Estado de Guatemala es un Estado liberal, simple, unitario, república o una república. Ahí llegamos tres de los aspectos que vamos a analizar. Y vamos ahora acá atendiendo a la legitimación. Autocracia no somos porque no hay una persona que sea la que tome el poder o detente todos los poderes. Aristocracia tampoco, porque no tenemos una nobleza en Guatemala. No existe eso. Democracia menos, porque no hemos sido designados por Dios para poder llevar a cabo el ejercicio del poder. Somos una democracia. Una democracia representativa. Y por último, somos un presidencialista, pero no somos un presidencialista puro. Somos un presidencialista o presidencialismo con características del parlamentarismo. ¿Por qué? Porque tenemos ministros y porque también incluimos la interpelación. O sea, ¿vieron, o ya vieron ustedes ahorita qué fácil fue si llevamos el hilo para clasificar al Estado de Guatemala? Ahora, ¿por qué es que Guatemala tiene esta mezcla en el presidencialismo con características del parlamentarismo? Miren, resulta que cuando el Estado de Guatemala, recuérdense que pues fuimos parte de muchas dictaduras de gobiernos de facto. Arévalo, cuando se va al exilio, él se va a Argentina. Él se asienta en Argentina, vive en Argentina, es parte de los focos de intelectuales, de gente que tiene mucho conocimiento, etcétera, en Argentina. Pero resulta que Argentina es un parlamentarismo. Por supuesto que no tienen rey, pues, pero es un parlamentarismo. Entonces, Arévalo trae esas instituciones propias del parlamentarismo, mezcladas también, porque en Argentina o en Sudamérica había tenido mucha influencia europea en ese entonces. Y por eso es que tenemos una constitución como la del 45. Una constitución totalmente 180 grados diferente a la que venía como su predecesor. Esa es la razón por la cual, al día de hoy, nosotros aún mantenemos esas características de un régimen que no es el que nosotros debemos de seguir. Lo que sí me interesa que se quede bien claro con ustedes es que no vayan a confundir régimen de gobierno, sistema de gobierno y formas de Estado. Eso es lo que a mí me interesa que a ustedes les quede más que claro, que no lo vayan a confundir, porque es ahí donde les digo cuando uno se topa con personas que hablan régimen republicano y va mal, pues está perdido. No sabe, no tiene claro qué es un régimen y qué es un sistema y qué es una forma, que son tres cosas, como les digo, totalmente diferentes. Pues como siempre abrimos este espacio para sus preguntas o dudas, si es que les quedaron, lo abrimos en este momento para que ustedes puedan hacer cualquier tipo de pregunta o duda, si les quedó o no. Ya saben que pueden hacer levantando la mano o escribiéndolo en el chat. Ok, levantó la mano Andrés. Muy buenas noches, licenciado. Una consulta, por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos, bueno, unos diputados que están en el Parlamento. Eso no conjuega con lo que nos dijo ahorita Alex. No, tal vez usted está mezclando dos cosas, porque el parlamento que tenemos nada más en Guatemala es el Parlamento Centroamericano, es el único. Ese Parlamento Centroamericano surgió como una forma de crear una institución que busca, o el propósito es unificar una Centroamérica como tal.
Pero no, eso es más de aquellas agrupaciones que van surgiendo. Por ejemplo, ustedes pueden ver en Sudamérica, van a encontrar ustedes que hay algunas, lo que se conoce como Mercosur, etcétera. Ustedes pues como eso, pero no, el Parlamento Centroamericano no entra dentro de esta clasificación. Esto ya es una institución que los estados, a través de su soberanía, han determinado crear, y pues sea productiva o no esta institución, pues ahí está, ¿verdad? Hasta que se decida seguir, que se tenga, pues ahí estará, pero no, esto no choca con lo que estamos viendo, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Lee. Ahí vamos a ver, alguien escribió. Bueno, no, Italia no puede ser una teocracia, en todo caso sería el Vaticano. O sea, el Vaticano sí es una teocracia. Inglaterra tampoco es una autocracia porque no hay una sola persona que ejerce el poder, ¿verdad? O sea, eh, pues ya ellos son una democracia como tal. Ya, atendiendo a ese aspecto específico, Inglaterra pues es una democracia, no es una autocracia. Autocracia es aquel individuo que él solito ejerce el poder. Un, ¿Cómo podríamos decir? Alguien que recoge sobre sí todas las funciones del Estado, impartir justicia, administra, legisla, etcétera. Pero difícilmente vamos a encontrar autócratas, ¿verdad? Es muy difícil. Por ahí dicen, he escuchado ahorita que dicen Putin es un autócrata, pero probablemente no de una manera formal, sino que es más porque tiene un círculo que le tiene mucho miedo, pero no es que él legisle, él juzgue y él ejecute, ¿verdad? No. Por ejemplo, en Rusia tienen jefe de Estado y jefe de gobierno diferentes. Y así son varios también, varios europeos así lo tienen diferente. No es el mismo. Se van a topar ustedes que muchos de ellos, por ejemplo, el jefe de Estado es diferente al jefe de gobierno. No es lo mismo. Pero en otros sí es el mismo, que hace las dos funciones, ¿verdad? Vamos a ver, Emerson, como el Estado corporativo, eso lo vimos en la sesión pasada. Me interesa saber quién entendió por Estado corporativo, para resolverle su duda. Este, pues entendí que como que se organizaban la sociedad de tal manera que pudiera haber mayor armonía, digamos, entre trabajadores y... No, mire, el corporativo surgió como una forma de exaltar ciertos aspectos puntuales, ¿verdad? O sea, el Estado a tipo corporativo lo que hace es venir a exaltar aspectos como la nacionalidad de las personas. Vamos a exaltar que somos guatemaltecos, por ejemplo. Y todo aquel que no sea guatemalteco lo vamos a excluir de los derechos, de las garantías, de los beneficios sociales que se le pueden dar. Estos estados corporativos vinieron a surgir como una forma de frenar a los estados socialistas. Fíjense que bueno, estos estados socialistas se materializaron con la revolución bolchevique en Rusia. Entonces en Europa se empezó a germinar la idea de que el camino era el socialismo. Buena parte de Europa se mantuvo como liberal, pero otros empezaron a ver que el camino era de alguna manera el socialismo, pero esto sí choca totalmente con lo que el grupo dominante de poder le conviene o no le conviene. Entonces surge una nueva forma. Por ejemplo, el fascismo que surgió en Italia es el primer ejemplo de estos aspectos. No es el único, porque también surgió en España, en ocasión de la revolución que tienen en España, y que el general Franco pues viene a derrocar a la monarquía y se crea un estado tipo corporativo. Ahí es una autocracia también. Y también se materializa probablemente donde más hegemonía tomó y donde mayor realce tuvo, que la mayoría piensa que el fascismo o el nacionalsocialismo de los alemanes, pero fue en varios lugares de Europa, no solo acá, pero donde más se materializó fue en Alemania. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué era lo que se buscaba? Bueno, para empezar, el concepto nación no tiene nada que ver con el concepto de Estado. Son cosas diferentes que lo vimos acá. Hay que diferenciarlas. Entonces, Hitler, por ejemplo, no nació en Alemania, él nace en Austria. Él dice, ¿qué tiene que ver un austríaco con Alemania? Por el concepto de nación. Porque los austríacos y los alemanes tienen un mismo tronco común. ¿Sí? Un mismo.
de unas características físicas, el idioma, hablan el mismo idioma, tienen las mismas costumbres, mismos tipos de comida. A modo de comentarios, ustedes quieren, hasta las cervezas son muy similares de uno y de otro. Las famosas cervezas de trigo, por ejemplo. Y me refiero a eso como un aspecto puntual. La ropa, varios aspectos como estos son los que se consideran a la nación, ¿se recuerdan ustedes? Entonces se empieza a dar la idea de que la nación, aunque esté en diferentes estados, pero como tienen esos puntos en común, esto lo que debe hacer es frenar el crecimiento tanto de un liberalismo, pero también, sobre todo, del socialismo. Entonces surge como una forma de limitar a ese socialismo. Por eso es que muchas veces cuando, miren, tal vez ahorita no va a ser el momento que ustedes van a poder ampliar en este tema, pero cuando van a un posgrado de, qué sé yo, en materia política, en materia constitucional, cuando ya se analiza este tema puntualmente uno por uno, por ejemplo, uno lee el libro de Hitler, Mi lucha, eh, dan hasta ganas de probar, dicen por ahí, dan ganas de que pase eso, ¿no? En un grupo social. Pero esos son los estados corporativos. Exaltan aspectos religiosos, exaltan aspectos de nación, de idioma, de cultura, específicamente para crear un beneficio, pero solamente a un grupo, no a todos. Por ejemplo, en Italia era para todos los italianos, no para extranjeros. ¿Sí? En España era para todos los que fueran en pro de la república y no en pro de la monarquía. En Alemania fue todavía más radical, fue para los que pudieran probar que no eran judíos ni descendientes de gitanos. Eran los dos grupos que más tenían ese, ¿cómo decir la palabra? Esa persecución que les dio Hitler. Pero muchos creen que solo fue el holocausto de judíos, no solamente fue así, también fue de gitanos. No sé si con eso le aclaro la duda a Emerson. Sí, ya me queda mejor, claro. Gracias, Lick. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda o pregunta. Creo que ayer no les mandé al grupo de WhatsApp la sesión perdón, el lunes no les mandé, les voy a mandar a las 2, aunque está en Classroom, se las voy a mandar siempre al chat en un ratito. Voy a mandar la del lunes y la de hoy. Pero pues no sé si no tienen ninguna otra duda o pregunta, creo que pues, lo dejamos hasta acá. Bueno, un gusto haber compartido con ustedes, les deseo una exitosa semana y nos vemos el día lunes. Que pasen feliz noche. Gracias, buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Noche, Lick.